Buenos días, hermanos. Gracia y paz. Espero que estén bien de sus hogares después de haber cantado y orado juntos. Hoy, en este día especial, día domingo, día del Señor, nos volvemos a reunir con un corazón agradecido y lleno de gozo para celebrar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ezequiel Hopkins dijo una vez: nuestra atención reverente a la palabra de Dios, ya sea leída o predicada, es otro deber público necesario para la santificación del día del Señor. Así que estamos aquí para seguir con la enseñanza de su palabra desde Génesis 42. Génesis 42. Y vamos a ver del versículo 1 hasta el versículo 28. Génesis 42, versículo 1 al 28. Ya estamos terminando este libro y hemos aprendido y recordado las verdades maravillosas del Evangelio, y por supuesto vamos también a verlas hoy. Así que estoy orando para la próxima serie. Pronto vamos a estar anunciando qué viene, qué sigue, y también prontamente hacia qué libro vamos. Así que estoy orando por eso. Pero vamos a leer entonces la lectura de hoy para entrar en la enseñanza. Génesis 42 del 1 al 28. Me siguen allí en sus Biblias. Viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿por qué se están mirando? He oído que hay alimento en Egipto, añadió. Desciendan allá y compren de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto. Pero Jacob no envió con sus hermanos a Benjamín, hermano de José, porque dijo: no sea que le suceda algo malo. Los israelitas fueron junto con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el que mandaba en aquel país. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Cuando los hermanos de José llegaron, se postraron ante él, rostro en tierra. Al ver José a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos y les habló duramente y les dijo: ¿de dónde han venido? De la tierra de Canaán para comprar alimentos, le respondieron ellos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido a él. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: ustedes son espías, han venido a ver a las partes indefensas de nuestra tierra. No, señor mío, le dijeron ellos, sino que tus siervos han venido para comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre, somos hombres honrados. Tus siervos no son espías. No, sino que ustedes han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra, les dijo. Pero ellos dijeron: tus siervos eran 12 hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán, y el menor está hoy con nuestro padre y el otro ya no existe. Entonces José les dijo: es tal como les dije, ustedes son espías. En esto serán probados por vida de Faraón, que no saldrán de este lugar a menos que su hermano menor venga aquí. Envíen a uno de ustedes y que traiga a su hermano, mientras ustedes quedan presos, para que sean probadas sus palabras, a ver si hay verdad en ustedes, y si no, por vida de Faraón, que ciertamente son espías. Y los puso a todos juntos bajo custodia por 3 días. José les dijo al tercer día: hagan esto y vivirán, pues yo temo a Dios. Si son hombres honrados, que uno de sus hermanos quede encarcelado en su prisión. El resto de ustedes vayan, lleven grano para el hambre de sus casas. Y tráiganme a su hermano menor para que sus palabras sean verificadas y no morirán. Y así lo hicieron. Entonces se dijeron el uno al otro: verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Rubén les respondió: ¿no les dije yo, no pequen contra el muchacho, y no me escucharon? Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía, porque había un intérprete entre él y ellos. Y se apartó José a su lado y lloró. Cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos.
José mandó que les llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en su saco y que les dieran provisiones para el camino. Y así se hizo con ellos. Ellos pues cargaron el grano sobre sus asnos y se fueron de allí. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio que su dinero estaba en la boca de su costal. Entonces dijo a sus hermanos: me ha sido devuelto mi dinero, y miren, está en mi costal. Y se les sobresaltó el corazón, y temblando se decían el uno al otro: ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Bien, hasta allí. El título para la enseñanza de hoy es Aceptados en el Amado. Aceptados en el Amado, primera parte. ¿Alguna vez usted entró a un lugar al cual no podía entrar si intentara entrar solo, pero entró porque fue acompañado con alguien que sí podía entrar? O, por ejemplo, si tiene hijos, ¿alguna vez un hijo de usted ha llevado a algún compañero o algún amigo a su casa y usted lo ha recibido y le ha dado la bienvenida y lo ha dejado entrar porque ha venido con su hijo a la casa? Si ese mismo muchacho o muchacha hubiera intentado entrar solo, si usted no lo conoce, usted no lo dejaría entrar. Pero la única forma de que pudo entrar a su casa y que usted le dio la bienvenida es porque entró o llegó con su hijo. ¿Alguna vez le ha sucedido eso? Yo recuerdo que cuando trabajaba con mi papá, había lugares que si yo hubiera intentado entrar solo, no hubiera podido entrar solo. Yo tenía que entrar con mi papá para poder entrar a ese lugar y poder hacer el trabajo. Ahora imagínense algo más grave, algo que sea más grave. ¿Qué sucede si usted no puede entrar por usted mismo a un lugar donde necesita entrar, donde si no entra, se muere? Usted no está autorizado o calificado para entrar por usted mismo. Entonces está en graves problemas, a menos que la persona correcta entre con usted. Vamos a ver algo parecido en la enseñanza de hoy. Los hermanos de José, como leímos, llegan buscando alimento y son acusados, pero pueden ser bienvenidos si vienen con Benjamín. Pueden salvarse si vienen con Benjamín. La vida de José, más que recordarnos algunos sucesos específicos de la obra de Cristo, nos recuerda las grandes verdades del Evangelio, como todo el resto de Génesis que hemos estado enseñando. Y aquí vamos a ver que es en Cristo que somos aceptados. ¿Por qué? ¿Por qué en Cristo? Bueno, número uno, porque somos culpables. Y número dos, porque es por gracia. Vamos a ver. Ese es nuestro bosquejo del día de hoy, de la mañana de hoy, del domingo de hoy. Así que vamos a ver. Porque somos culpables. Es en Cristo que somos aceptados. Porque somos culpables. Vamos a verlo del versículo 1 hasta el versículo 24. Dice otra vez el versículo 1, viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿por qué se están mirando? Cuando Jacob dice esto, cuando dice que Moisés, que Jacob viendo esto, está implicando que allí no había alimento. No había alimento allí. Ya Moisés dijo que había hambre severa en toda la tierra, lo recordamos. Así que el hambre también afectó a Hebrón e hizo estragos allí. Más adelante se dice que en Canaán también había hambre. Así que era hambre en toda la tierra, una crisis de alimento. Hoy nosotros, como ustedes saben, estamos pasando por una crisis mundial, el virus, el COVID-19. El COVID-19 inclusive ha hecho que aún en países donde no se han registrado casos, hayan sido afectados de igual manera. Vi un reportaje en donde estos países que aún no han registrado casos, de todas maneras han cerrado las escuelas, han cerrado sus aeropuertos, no hay vuelos.
y su economía sufrió las repercusiones. Y han habido muchas otras crisis mundiales también. Pero la peor de todas, sin duda alguna, es la crisis del pecado. No solo es mundial, sino que también ha sido de generación en generación. Afectó toda la raza humana, toda la tierra. Cuando Adán pecó contra Dios, hizo que se formara un vacío, tanto en él como en Eva, como en todo ser humano. Al Adán pecar contra Dios, todo lo que él era sufrió un cambio. Su mente, su corazón, sus sentimientos, su razón, voluntad, alma y también sus motivaciones. El cambio que sufrió en todo su ser fue que ahora iría contra la voluntad de Dios. Ya Dios no sería su única fuente de verdad, de lo que es bueno o de lo que es malo. No. Ahora Él sería su única fuente o su primera fuente de lo que es bueno y de lo que es malo. Como diciendo, yo soy ahora mi primera y única fuente de lo que es la verdad. No necesito a Dios para vivir. Y la supuesta independencia que nos enorgullece, o la supuesta libertad que nos enorgullece, ese precisamente es el vacío del ser humano. Ya que es nuestro creador quien sabe qué es lo mejor para nosotros. Mientras no llenemos ese vacío con el propósito de Dios, siempre ese vacío permanecerá vacío. Ahí está la verdadera crisis del hombre. Ahí está la verdadera crisis de los seres humanos. Es como si yo usara una plancha para matar cucarachas. Mataré cucarachas, sí, pero una plancha no fue hecha para matar cucarachas. Es el despropósito en el ser humano que evidencia su vacío. Por más supuesta felicidad o supuesta realización que alcance. Inclusive en las buenas obras que el ser humano haga, si esas buenas obras no son producidas por las motivaciones correctas, que es glorificar a Dios. O sea, puedes dar $1,000,000 a los huérfanos, pero si tu motivación no es la gloria de Dios, entonces tu obra es totalmente vana, vacía. Como si trataras de llenarte con aire. Por eso es la peor hambruna, la crisis del pecado. Pero continúa Jacob diciendo, ¿por qué se están mirando? Se miraban el uno al otro, como preguntándose, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Esa es la pregunta que todos se hacen cuando llegan las crisis. Es una pregunta natural. Nadie sabe qué hacer. Nadie. Pero Jacob contesta, he oído que hay alimento en Egipto. Añadió, desciendan allá y compren allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Cuando el hambre se siente, hay que buscar dónde está la comida. Hay que buscar la comida, y hay que buscar la comida en el lugar correcto. Lo que dice Jacob implica que si no van a Egipto, pronto morirán. No había varias opciones donde ir, solo una, Egipto. Si te dicen que el lugar donde puedes encontrar alimento para vivir, el alimento que necesitas, está al norte, ¿irías al sur? No. Pero asimismo están muchas personas en el mundo buscando propósito a su existencia en lugares donde proveen solo una ilusión y nada más. Así como Egipto era el único lugar correcto porque allí era donde había en abundancia. Cristo es el único que puede satisfacer el hambre. Cristo es el lugar correcto. Él satisface el vacío de todo corazón humano.
¿A quién estás mirando? ¿A quién estás mirando? ¿Sabes dónde hay alimento? Ve allá a buscar el alimento que necesitas. ¿Por qué estás atribulado por el COVID-19? ¿Tienes temor del mañana? Es en Cristo donde tu temor, donde todos nuestros temores se vuelven esperanza. Ve a Cristo, ve a Cristo. Compren, dijo Jacob, compren, vayan, compren. Recuerden que la tierra quedó estéril. No había lugar donde no se pudiera ver los efectos de la infertilidad de la tierra. Ahora, es curioso, Jacob tenía dinero, pero no tenía que comer. Es lógico, ¿no? Tener mucho dinero no asegura el alimento. Alguien puede ser rico, comprar y almacenar por un tiempo, pero si la tierra deja de producir, el hambre llegará, la reserva se acabará, ¿no? Y todo el dinero del mundo no le servirá. Y eso quedó demostrado con esta historia y seguro con otras muchas más en todas partes del mundo. Si en Egipto no hubiera un almacén de alimentos, Jacob se muere de hambre. Jacob y su familia se mueren de hambre con todo y su dinero. Estuve leyendo algunas frases, me puse a investigar algunas frases sobre la importancia de la naturaleza por sobre el dinero. Y me llamaron la atención estas frases. Dice, la primera ley de la ecología es que todo está relacionado con todo lo demás. Otra dice, si crees que la economía es más importante que el medio ambiente, intenta aguantar tu respiración mientras cuentas tu dinero. Otra dice, solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado, el último pez ha sido atrapado, te darás cuenta que no puedes comer dinero. Jacob diría algo como, espera que la tierra deje de producir y verás que tu dinero muy poco puede servir. La tierra es asombrosa. Dios nos regaló esta tierra asombrosa. No sé cómo hay personas que dicen que la tierra se creó por coincidencia. El Salmo 104, 14. Salmo 104, 14 dice, Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que Él saque alimento de la tierra. La tierra es y seguirá siendo el mayor recurso para nuestra providencia física. Y es Dios quien nos la dio. Esa es una razón más para alabar a Dios. Pero sigue diciendo, versículo 3, 4, entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto. Pero Jacob no envió con sus hermanos a Benjamín, hermano de José, porque dijo, no sea que le suceda algo malo. Para Jacob el viaje era peligroso para Benjamín. Por supuesto que Benjamín era el hijo más pequeño de Jacob, el hijo de Raquel, su amada, así que ahora Benjamín es el protegido de Jacob. Ya había perdido a José por enviarlo a una misión. Recordemos que él pensaba que José estaba muerto. No quería también perder a Benjamín. El miedo de perder otro hijo es comprensible, aunque Jacob seguía demostrando favoritismo. Es el miedo que hace que Jacob tome la decisión de no enviar a Benjamín. Pero como podemos pensar correctamente, por sobre todo está la providencia de Dios. Ellos no sabían, pero vendrían sucesos inimaginables. Otra vez con la frase que dice Jacob, no sea que le suceda algo malo. Con esta frase, ¿acaso Jacob estaba diciendo que no confiaba en sus hijos? Que no confiaba en sus hijos. No sería sorpresa. Desde el principio, desde el capítulo 37, aún antes de enviar a José a buscar a los demás a Siquén, Jacob no confía en ellos. Ahora Jacob no quiere y nadie puede obligarlo a enviar a Benjamín a Egipto,
pero después no podrá hacer algo para no enviarlo allá si quiere seguir viviendo. Así que dice que los israelitas, el versículo 5, fueron juntos con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. No solo ellos 10 descendieron a Egipto, también iba mucha gente hacia Egipto con el mismo propósito de buscar hambre. En Canaán no había comida, en ninguna parte. Sucedió también en otros episodios de la vida de Abraham, ¿se acuerdan? Y la vida de Isaac también, cuando Abraham mismo va a Egipto. Isaac mismo va a la tierra de los filisteos, pero ahora en esta ocasión Jacob envía a sus hijos en busca de alimento. Ahora, ¿cómo es que no hay alimento en Canaán? ¿Por qué sí hay en Egipto? Y lo más importante, ¿por qué hay que vivir? ¿Por qué hay que ir a vivir a Egipto? Si es Canaán la tierra prometida. La única manera de entender nosotros lo que está pasando es tener la perspectiva general de lo que Dios está haciendo. Tener en cuenta su propósito final. Porque la tierra, como dije, como ya sabemos de Canaán, es la tierra prometida. Si no estamos conscientes del propósito de Dios y a dónde Dios quiere llegar, nos confundiremos. Las circunstancias que creemos no tienen sentido se aclaran cuando pensamos en el plan eterno de Dios. Entonces, sí nos damos cuenta cómo todo encaja. En los versículos 6 al 13, vemos que José los reconoció a ellos. Ellos llegaron allá y José los reconoció, pero ellos no a José. No sabemos cuántos días exactamente o meses pasaron después que terminaron los 7 años de abundancia hasta que los hermanos de José llegaron a Egipto. Si sumamos 13 años de José en Egipto, más 7 de abundancia, serían 20, más unas semanas más o meses más, antes que realmente se sintiera la hambruna en Hebrón, alrededor de unos 20 años o un poco más, habían pasado hasta que José se encontró con sus hermanos. Y José definitivamente estaba muy cambiado. Tenía otro aspecto desde la última vez que fue visto por sus hermanos. En esa ocasión, en esa vez, José tenía ropa de esclavo, apariencia de esclavo. Pero ahora José estaba, por ejemplo, sin barba, hablaba otro idioma, tenía otro nombre, tenía otro vestido, otro peinado, tenía apariencia de autoridad de realeza. Dice Moisés que José era el que mandaba en el país. Y posiblemente ellos trataban de no verlo mucho por respeto. Así que ellos no reconocieron a José. Como vemos más adelante, es José quien se da a conocer. Si José no se da a conocer, ellos nunca se hubieran enterado de que era José. Por ahora José decide mantenerse así a ellos. Esto es algo que Jesús también hizo durante su ministerio. En algunas ocasiones les decía a sus discípulos que no lo dieran a conocer, ¿se acuerdan? Pero también en Lucas 24:16, después que Jesús resucitó, que se encontró con 2 hombres que iban en el camino de Emaús, dice Lucas 24:16, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Pero anterior a eso, en su ministerio, Jesús dijo en Lucas 10:22, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es prerrogativa del Padre y del Hijo revelarse a quien ellos quieran revelarse. Ellos deciden mantenerse oculto. Este es uno de los actos que Dios hace en su soberanía de la salvación. El ser humano cree que cualquiera, si quiere, puede darse cuenta quién es Jesús o cuándo Cristo es el Salvador. Pero no, ellos se mantienen ocultos de los hombres para que no todos los vean como su Salvador. Las personas pueden saber del Jesús que existió,
pero no todos pueden verlo como su Salvador y Señor. Así que dice que José se acordó del sueño que tuvo. Y este es un sueño hecho realidad. Después de un poco más de 20 años, se cumplió este sueño. Se postraron ante él. ¿Recuerdan que ellos se enojaron con José cuando les contó el sueño? Lo odiaron. Le preguntaron, ¿acaso tú reinarás sobre nosotros? Como diciendo, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Bueno, eso es un sueño y así se va a quedar como un simple sueño. Una versión dice, ¿de verdad crees que vas a reinar sobre nosotros? Así muchos cuando vino Cristo y declaró su gloria, se burlaron y lo despreciaron. Y así también hoy muchos lo odian y maldicen a Cristo. Pero toda rodilla se doblará, como dice Pablo en Filipenses 2. Toda rodilla se doblará ante Él, los que quieren y los que no quieren. Pueden no estar de acuerdo, pueden no amarlo, pero lo harán. Las circunstancias habían cambiado entre José y sus hermanos, drásticamente. Ahora es José que puede hacer con ellos lo que quiera. Ahora es José que tiene el control sobre ellos. Ellos están a merced de José. Y nada, absolutamente nada pueden hacer para salir con vida de Egipto si José no quiere que salgan con vidas de allí. ¿Qué hará José? Bueno, como ya hemos leído, aparentemente José tiene un plan. Sin duda alguna, José sabía que este día llegaría. ¿Cuántas veces no habrá pensado José en qué hacer cuando estuviera frente a él, a sus hermanos? Quizás pensó muchas cosas, pero podemos estar seguros, ninguna de las cosas que pensó era cómo vengarse. Eso sí, no. Así que dice que les habló duramente. José los acusó de espías. Y es que José les va a causar sufrimiento, pero no para vengarse, sino para guiarlos al arrepentimiento, como un padre que quiere que sus hijos reflexionen en el dolor y se arrepientan por lo que hicieron. Así José hará con sus hermanos. Los hermanos de José se defendieron de la acusación y dijeron que no eran espías. Yo me imagino que estaban tan asustados. Nunca antes habían experimentado tanto temor. Somos honrados, le dijeron a José. Tus siervos no son espías. Difícil de creer esto. Y miren a quién le dicen que son honrados. Bueno, no sabemos qué tanto han cambiado todos estos años, aunque estos argumentos no satisfacieron a José. Bueno, de hecho, José no iba a aceptar ningún argumento para dejarlos ir, por lo menos no a todos. De la misma manera, pensando que de la misma manera como los hermanos de José dieron argumentos para demostrar su inocencia contra la acusación que le hizo José, también el ser humano se defiende delante de Dios y defiende su inocencia delante de Dios. Muchos ni siquiera saben que son acusados por Dios de algo. El Salmo 98, por ejemplo, dice, has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Dios trae tus pecados y los pone entre tú y Él como diciendo, esta es tu vida, esto es lo que has hecho y cómo has vivido. Estás mal. Y dice el apóstol Pablo, refiriéndose a aquellos que no se han arrepentido, en Romanos 1:20 y 21, porque desde la creación del mundo,
sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Son inexcusables. Sus argumentos no son válidos. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Como los hermanos de José no tenían, su excusa era inválida. La humanidad entonces es acusada por Dios. Si los hermanos de José no podrían librarse de tal acusación, ¿crees que tú te librarás de la acusación que Dios hace contra ti? En los versículos 14 al 20, dice que José pide a sus hermanos una prueba. Una prueba. Serán probados para verificar sus palabras. Primero José dice que vaya uno en busca de su hermano y los demás se quedan encerrados. Así que los encierra bajo custodia. Un pastor dice que José estaba usando la ley para prepararlos para la gracia. Pero después José dice, hagan esto y vivirán. Cambia de opinión. Y creo que lo hace pensando en favorecerlos a ellos y a su papá. Porque, o para que se lleven alimento sin más demora, pues uno solo no podía llevar de vuelta el alimento suficiente para la casa. José pide ver a Benjamín, si no morirán. La verdad es que José quiere ver a Benjamín porque lo ama. Es su hermano de sangre, de madre y padre, es su hermano. Así que lo ama. El único entonces que puede salvarlos es Benjamín. Con Benjamín serían librados de la acusación contra ellos. Precisamente el que Jacob no le permitió ir es a quien José quiere ver en Egipto. De todos, el más importante no está. Hay otro suceso parecido cuando Samuel va a ungir al próximo rey de Israel en la casa de Isaí, ¿se acuerdan? Están todos los hijos de Isaí, menos el próximo rey, David. Búsquenlo, dice Samuel. Nada va a suceder hasta que él venga. El menospreciado. Seguro Jacob pensó que era más importante la vida de Benjamín allá en Hebrón que en Egipto. El apóstol Pedro y el apóstol Juan decían esto de Jesús. Hechos 4:11 y 12. Hechos 4:11 y 12. Este Jesús, es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La ausencia de Benjamín los puso en peligro de muerte. En otras palabras, Benjamín era la pieza clave para vivir. Así es Jesús para todo el mundo. Si tienes a Buda, sigues muerto. Si tienes al Dios musulmán, sigues muerto. Cualquier filosofía que sigas, estás muerto. Te falta Cristo. Pero no como un valor agregado más a tu vida, sino como el único que puede salvar tu vida. Así como Benjamín, la vida de sus hermanos. Pero mucho más, pues Cristo da la vida eterna. Los puso en custodia por 3 días, entonces. El pastor Spurgeon, comentando este versículo, dice: José pareció afligir y atormentar
a sus hermanos. De ninguna manera. Siempre procuró su bien. Los amaba con amor sabio y prudente. Dios, cuyo amor excede al de José, con frecuencia nos aflige para llevarnos al arrepentimiento y para sanarnos de muchos males. José quiso inducir a sus hermanos a tener un corazón recto y lo logró, aunque el procedimiento fue más doloroso para él que para ellos. Así que no fue un afligir y tormento de José por el gusto o por venganza. Y les dice antes de que se vayan, pues temo a Dios. Esta declaración hace para que ellos sientan seguridad y confianza en Él y en sus palabras. Nada malo les iba a suceder. Si hay alguien en que se puede confiar, es en alguien que teme a Dios. Definitivamente no es algo que José dice para impresionarlos, es algo que se puede verificar con su vida. Claro, estos hombres no tenían cómo saber supuestamente eso, pero tenían que confiar en la autoridad de Safnat Panea. Se dijeron el uno al otro. Se dijeron el uno al otro. No podían dejar de relacionar lo que le está sucediendo ahora con lo que le hicieron a José. Pareciera que todas sus vidas estuvieran esperando que algo así sucediera. Aunque Rubén aclara y les recuerda que él les advirtió que no lo hicieran, pero aún así también sabe que él tendrá que dar cuenta lo mismo que los demás. Ellos no pensaron, esa no es culpa nuestra. Él se lo buscó por pretencioso, no. Sino que reconocieron su culpa y que tenían que dar cuenta. Reconocieron que les llegó el día y la hora de rendir cuentas por su pecado. Y aquí hay dos acciones que son contrarias a la voluntad del ser humano. Reconocer culpabilidad y reconocer que hay que rendir cuentas. Dos acciones contrarias a menos que Dios intervenga. Y que Dios nos mueva para eso. Es que no queremos hacer ninguna de las dos. Hay asesinos, ustedes han visto, que les preguntan, ¿tú lo hiciste? Y dicen, no, yo no lo hice. Aunque nuestra conciencia nos acusen de un pecado que cometimos, aun sabiendo que lo hicimos, si nos preguntan, decimos, no, yo no fui. Y esto es algo que desde niños nadie tiene que enseñarnos a hacer. En 1 de Juan 1:10, el apóstol Juan dice, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Hay que rendir cuentas, reconocer culpabilidad y hay que rendir cuentas. Y ellos dijeron ahí, rendir cuentas por su sangre. Posiblemente pensaban que José estaba muerto. Me gusta ver estos programas de crímenes y asesinatos de estos, que la policía investiga quién es el asesino. Pero hay veces que no atrapan al asesino de una vez, sino hasta 20 años o 40 años después inclusive. Si la justicia del mundo, imperfecta, hace eso, ¿qué te hace pensar que no llegará el día cuando tú tengas que rendir cuentas a Dios por tus pecados? Y es que queremos salirnos con la nuestra y no sufrir las consecuencias. Queremos ir contra la voluntad de Dios y no experimentar el castigo. No queremos rendir cuentas. Pero Hebreos 4:13 nos recuerda que vamos a hacerlo delante de Dios. Hebreos 4:13, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice el 42, 23 y 24. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía porque había un intérprete entre él y ellos. Y se apartó José de su lado y lloró. Cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. Lloró. José lloró.
Este sí es el José que conocemos. Un José que no es vengativo. No es difícil saber por qué José se aparta y llora. Podemos pensar en muchas razones. Por ejemplo, ver la providencia de Dios, volver a ver a sus hermanos, a quienes ya había perdonado. Y por supuesto, al escuchar la confesión de ellos. Y muy probablemente llora de alegría, de gozo. Como alguien dijo, con confesión es posible la reconciliación. Y no podemos tener una relación correcta con Dios si no reconocemos nuestra culpa y nos arrepentimos. No puedes, por más que quieras. Si no te arrepientes y reconoces tu culpa, no puedes tener una relación correcta con Dios. Y como el padre que se conmueve porque ve a su hijo regresar arrepentido, así es Dios. Así es Dios quien se regocija como el pastor que sale a buscar la oveja perdida y la devuelve a su redil. Hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, dijo Jesús. Al final deja a Simeón bajo custodia. Otra vez la vida de uno por la vida de otro. La vida de Simeón por la vida de Benjamín. Entonces hasta aquí vivimos la primera parte. Somos aceptos en Cristo. ¿Por qué? Porque somos culpables. Pero también somos aceptos en Cristo. ¿Por qué? Porque es por gracia. Por gracia. Versículos del 25 al 28. Dice que José le devolvió el dinero a cada uno. No le cobró ni un centavo por el grano, por el alimento. Y dicen algunos que ese grano era muy caro, muy caro. Pero la verdad es que José no necesitaba ese dinero. No lo necesitaba. Dice que temblando, cuando vieron que el dinero se le había devuelto, temblando se decían, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Comentando este versículo, dice Calvino, ellos no protestan contra Dios, como si pensaran que este peligro les hubiera venido sin causa, sino que percibiendo que Dios estaba airado con ellos de muchas maneras, deploran su desdicha. Pero, ¿por qué más bien no dirigen sus pensamientos hacia José? Y es una buena pregunta. ¿Por qué ellos no dijeron, ¿por qué Safnat Panea nos ha hecho esto? Ellos sabían que detrás de Safnat Panea, o por sobre Safnat Panea, estaba Dios. El dinero allí había confirmado para ellos que Dios estaba encargando de castigarlos por lo que le hicieron a José. Ahora, qué bueno que los hermanos de José no perdieron de vista a Dios en todo eso que estaba sucediendo. Ellos ahora están a la expectativa del juicio de Dios. Y eso está bien, eso es bueno. Qué bueno es cuando una persona, un hombre, una mujer, sabe que está bajo la expectativa del juicio de Dios y merece castigo. Quizás se preguntaban, ¿cómo terminaremos? Quizás vengan los soldados egipcios a prendernos y matarnos. Los hermanos de José tenían razón. Era Dios quien estaba haciendo todo eso. Pero no para castigarlos, sino para llevarlos a Egipto y cumplir su plan. Aunque no se dice literalmente, ni ellos lo vieron tampoco, ellos ya estaban experimentando la gracia de Dios. Ellos pensaron que era una trampa, pero no, era gracia. Alimento gratuito. Ellos fueron a comprar, pero regresaron con el alimento sin pagarlo, sin algún costo. Aunque siendo más realistas, fue gratis para ellos, pero José pagó ese grano. Todos esos años de injusticia y sufrimiento que José pasó en Egipto fue el precio del grano que ellos tenían gratis ahora.
José les pidió a ellos una prueba, pero ellos recibieron una prueba de gracia, una prueba de la gracia de Dios. Estábamos convencidos que nuestra paga sería el precio justo por la deuda, pero nos hemos dado cuenta que nuestra paga no fue recibida. Pero aún así, no regresamos con las manos vacías, ni sin esperanza. No, sino con vida y alimento para siempre, por toda la eternidad. Porque otro ya pagó por nosotros. Cristo Jesús lo hizo. Benjamín estaba vivo. Así que ellos pronto serán aceptados. Es por Benjamín. Somos aceptados en el amado. El apóstol Pablo dijo en Efesios 1:6, Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Benjamín era el amado de José, pero Cristo es el amado de Dios. Es en él quien cualquier persona arrepentida seguro podrá ser aceptada por Dios. ¿Quieres que Dios te acepte? ¿Quieres que Dios te deje entrar a su reino celestial? Entra de la mano con Cristo. De la mano con el amado. Ya muchos hemos entrado al reino de Dios de la mano de su amado. Entra tú también de la mano de su amado. No hay otra forma. Él es el único camino. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas que hemos visto hasta aquí. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por mostrarnos tus verdades y tus promesas. Cuán maravillosas son. Que podamos seguir predicando tu evangelio. Que tu provisión también la podamos experimentar en nuestras vidas. Ya sea en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física. En todo lo que hacemos, Señor. En todo lo que hacemos, Dios. Gracias por tu gracia en nuestras vidas. Que podamos reflejar tu luz, tu amor también a aquellos que lo necesitan. También seguimos orando porque prontamente podamos volver a reunirnos, Señor, en el templo. Gracias por todo lo que tú nos das. Sigue proveyendo para todas las necesidades, Señor, de tu iglesia. Gracias por todo. Tú eres nuestro Dios, Señor. Te amamos y te bendecimos. Que podamos demostrarlo con nuestras vidas, Señor, en medio de todas las cosas. Amén.